limpiaste mi pecado, con tu amor soy renovado, en ti encuentro libertad, eres mi luz, mi verdad, mi verdad, mi verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este capítulo número 4 del estudio acerca del pecado. Este estudio me costó un poquito de trabajo porque tengo en mi mente, en mi corazón, dos temas importantes de los cuales hablar. Pero ahora sí que una orada y Dios contestó cuál era la dirección que teníamos que tomar. Gracias a Él que me inspira y me da la oportunidad de aprender y de compartir su palabra. El día de hoy te voy a hablar de la respuesta del ser humano ante la confrontación de parte de Dios del pecado. Y voy a hablarte de estos mismos tres ejemplos de estas tres personas que tuvimos la oportunidad de estudiar en días anteriores, con la intención de que podamos darnos cuenta cómo Dios confrontó a estas tres personas y a todas las personas del Antiguo Testamento que está escrito su nombre en la palabra de Dios, con la intención de corregir, con la intención de amar y con la intención de permitirles regresar y volver al camino correcto. Y lo importante a notar es esta parte, el cómo reaccionamos nosotros ante la confrontación del pecado. Primero tenemos a Adán y Eva, estos personajes, este matrimonio que Dios les dio la oportunidad de vivir en un mundo bendito, un mundo bendecido, un planeta creado para su protección, para su bendición, su provisión, y que ellos decidieron rechazarlo por medio del pecado. Entonces, a partir del versículo número 9 de Génesis capítulo número 3 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjate cómo Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que aún a pesar de saber que lo que había hecho Adán y Eva estaba totalmente contrario a lo que él le había indicado, él aún está tratando con amor. Y dice: ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y fíjate la respuesta tan tremenda que Adán da. Entonces, y el hombre, versículo número 12, dice: el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pobrecito de mí. Versículo número 13. Entonces Jehová Dios fue con la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, fíjate que esta es la primera respuesta común que nosotros podemos llegar a tener respecto al pecado. A culpar a los demás, a culpar inclusive a Dios de nuestro pecado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? En algún momento de nuestra vida Dios, a través de su palabra, a través de algún predicador, alguna prédica, a través de algún hermano en la fe, llega y nos confronta, a través de nuestros esposos, de nuestros hijos inclusive, llega y nos confronta. ¿Por qué hiciste eso? No, pues es que como Dios no me ha dado la oportunidad de tener mi propia casa, entonces pues yo me robé una casa, ¿no? O yo me robé un carro, o yo comencé a robar este dinero puesto que Dios no me ha dado. O es que, pues es que mi esposa, yo elegí mal y como no me ama, entonces ahora yo fui y le fui infiel para tener una satisfacción diferente. Y podría poner cualquier tipo de ejemplos. Te pongo estos dos ejemplos que son los más comunes probablemente. O es que, ¿sabes qué pasa? Es que tenía miedo de decir la verdad y entonces tuve que decir una mentira para que no pasara nada, ¿no? O es que no quería herirte con la verdad y te dije una mentira con amor. Híjole, yo creo que todas las personas ponemos una cantidad increíble de pretextos ante los ojos de nuestro Dios, ante los ojos de aquel que nos ha permitido recibir salvación y perdón, con la intención de justificar tontamente nuestro pecado, ¿no? Porque inclusive aún en el momento en el que Dios está confrontando nuestro pecado, es para que podamos quitar voluntariamente estos grandes estorbos espirituales y físicos y terrenales en esta relación que tenemos con Dios. Fíjate qué fuerte, y yo soy el primero de todos, vuelvo a lo mismo, viví muchos años alejado de mi Señor, viví mucho tiempo culpando a todo el mundo acerca de mis circunstancias, hasta que verdaderamente entendí
que la única manera en la que yo me puedo relacionar con Dios es por medio de Jesús y siendo 100% franco con Jesús. Ahora, aquí quiero retomar este punto bien importante, donde en muchas ocasiones, por ejemplo, hoy me pasó que de repente un pensamiento llega a nuestra mente, que son dardos del enemigo en muchas ocasiones, que vienen y permiten que permitimos que cierto pensamiento penetre en nuestra mente. E inmediatamente el cristiano se siente avergonzado por permitir que este tipo de pensamientos lleguen a su mente. Es innegable que sentimos este tipo de vergüenza al momento de ser confrontados. Y la intención al momento en el que somos confrontados con el pecado no es que nos terminemos alejando de Dios, sino que Dios nos está ofreciendo la oportunidad de reconocer que fuimos débiles espiritualmente y carnalmente y que permitimos que ese pensamiento entrara en nuestra mente, o que ese pensamiento se convirtió en una acción que ahora nos llevó a pecar por nuestra propia decisión, porque nadie nos obligó. Pero la intención es acercarnos a Dios aún después de pecar. Dios, hay una frase muy interesante que he escuchado en muchos predicadores, que de verdad es muy fácil decirla, y escucharla también es sencillo, pero de verdad cuando nos ponemos a profundizar, ahora sí que valga la redundancia, lo profundo de esta frase que yo te voy a decir, nos deja pensando muchas cosas. Y ahí te va la frase: Jesús murió por tus pecados y por mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo cuando escucho esta frase, de verdad me pongo a pensar, no hombre, pero si ya no voy a pecar, ¿cómo? Pero pasa, a lo mejor en un momento de debilidad, en un momento de cansancio espiritual, en un momento de preocupación, en un momento difícil de enfermedad, volvemos a caer en el pecado, o inclusive sin estar pasando por este tipo de momentos, volvemos a caer en el pecado, ya sea de mente o de acción, y somos confrontados siempre por Dios, y tenemos que tener cuidado de no tomar esta actitud de culpar a las demás personas o a Dios por nuestra propia decisión. Dios desea relacionarse con nosotros aún después del pecado, obviamente produciendo un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, y que demostremos espiritualmente, físicamente, mentalmente, que estamos con ese arrepentimiento real y genuino para poder cambiar las cosas. Ahora vamos a Génesis número 4, volvemos a la historia de Caín y Abel. Y a partir del versículo número 9 dice lo siguiente, Génesis 4, versículo 9. Y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y fíjate otra vez, Dios es omnisciente. Ayer estaba escuchando el audio del día de hoy o de ayer, y esta palabra se me fue. Pero Dios es omnisciente y Dios sabía lo que Caín había hecho. Sin embargo, Dios está buscando en el corazón de Caín y en el corazón de Eva y de Adán un arrepentimiento donde Dios diga: bueno, ya lo hiciste, ahora necesito que lo reconozcas delante de mí. Y fíjate lo que responde Caín. Dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Wow! Imagínate tener el carácter, el valor y el cinismo de contestarle a Dios de esa manera. Yo lo he hecho. A lo mejor no directamente de esa misma manera, pero yo recuerdo en este momento que estoy hablando de esto, yo volteo para atrás en mi vida y me doy cuenta de cuántas veces he culpado a las personas que estaban involucradas en mi pecado de mi pecado. Ahí va de nuevo. He culpado a las personas que se involucraron conmigo en el pecado, y a esas personas yo las culpo de mi pecado. No, pues yo no fui, fue esta persona que me dijo que yo hiciera esto, y pues yo todo lleno ingenuo, mira, pobrecito de mí, yo no me di cuenta hasta que lo hice, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Volvemos a ver este punto de vista donde Dios está tratando aún con amor a estos dos personajes, tres personajes, Adán y Eva y Caín, donde está diciendo: ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Dios está dando la oportunidad de que ellos tengan esta aceptación en su corazón, donde puedan reconocer que lo que hicieron delante de Dios estuvo mal, y lo puedan reconocer. El hecho de decir: Señor, yo me equivoqué, yo fallé.
Y eso es algo que tú y yo volvemos al mismo centro de este estudio, es tú y yo al disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo siempre va a llegar y va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y este es el punto importante al que el cristiano debe de nacer. ¿Por qué? Porque el cristiano, bien, reconoce a Jesús como Señor y Salvador, pero eso no significa que voy a dejar de pecar. No. ¿Por qué? Porque soy un humano, porque soy burro, porque soy zopenco y muchas veces en mi carne vuelvo a caer en el pecado. Ahora, no significa que tenga el derecho de hacerlo, repito, sino que va a pasar y me pasa. ¿Qué necesito? ¿Qué actitud necesito tomar yo ante este pecado? Señor, otra vez me equivoqué. Señor, otra vez fallé. Señor, vengo ante ti a decirte y declararte, Señor, que yo volví a robar, que yo volví a mentir, que yo volví a fornicar, que yo volví a adulterar, que yo volví a ofender, que yo volví a tener un mal pensamiento. Señor, vengo a confesarlo delante de ti con la intención de que esta relación continúe. Señor, reconozco mi debilidad y necesito que tú me fortalezcas y que tú seas exaltado en mi debilidad. Eso es lo que Dios estaba buscando tanto de Adán, de Eva y de Caín. Ahora, yo no sé, honestamente yo no sé cuál hubiera sido el resultado si estos personajes hubieran contestado con la verdad. Yo no tengo ni la más mínima idea si el resultado hubiera sido el mismo o hubiera sido diferente. Yo no puedo decírtelo. Pero quiero que seamos honestos. Creo que la mayoría de las personas que escuchamos el podcast tenemos hijos, sobrinos pequeños, no lo sé, convivimos en algún momento con niños. Cuando yo me acerco con mi hija, con alguna de mis hijas, y yo sé que hicieron algo malo, yo soy consciente de que la regaron en algo, yo me acerco en muchas ocasiones, inclusive a mi esposa también, y se les siente y les decimos, a ver, ¿qué hiciste? ¿No? Cuéntame, ¿qué pasó? Y en algunos momentos pues, nuestras hijas dicen, no, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasó? ¿No? Pero obviamente nuestras hijas han entendido que decir la verdad siempre genera muchos menos malas consecuencias que continuar con esa mentira. Y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a aplicar con Dios. Sentirnos santos no nos hace santos. Sentirnos la oveja más limpia del rebaño de Cristo no nos convierte en la oveja más limpia del rebaño de Cristo. Reconocer que somos pecadores es el inicio de una relación sana con Cristo. Hace unos momentos estábamos mi esposa y yo haciendo un poco de limpieza y estábamos escuchando una prédica de Pablo y curiosamente en una de sus cartas, creo que muchas de sus cartas Pablo menciona pecador de pecadores, del cual yo soy el primero, del cual yo soy el peor. O sea, imagínate, tenemos a Pablo, aquel hombre que estaba cumpliendo la ley probablemente, que verdaderamente era un celoso de la Torá, un celoso del judaísmo. Reconoció que al momento en el que él tuvo un confrontamiento real con Cristo, reconoció su humanidad pecaminosa. Ahora, ¿qué me queda a mí? ¿Venir y fingir delante de Dios que el pecado no reina en mi vida? No, Señor, soy pecador, pero tengo en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, el deseo real, incontrolable de dejar de pecar. Y probablemente me voy a equivocar mucho, Señor, pero adviérteme, hazme tenaz, hazme sagaz, hazme una persona hábil para huir del pecado, para identificar el pecado. Y también conviérteme en una persona humilde para reconocer el pecado cuando tú vengas y me confrontes y aún antes de que vengas y me confrontes. Ahora, por último, vamos a estudiar la respuesta de David. Y ayer te decía, en el estudio del día de ayer, te decía yo que este rey, que era un rey conforme al corazón de Dios, también pecó, también se equivocó. Y supongo que no solamente una vez, sino que en muchas. Sin embargo, son pocas las veces que se resalta la palabra de Dios cuando él se equivocó. Y yo sé que en algún momento interesante hemos leído esta historia de Natán y de David cuando es confrontado. Pero quiero leértelo, de verdad. Yo sé que está un poquitito largo, pero quiero leértelo para que notemos la diferencia entre el confrontamiento que Dios tuvo con Adán y Eva y Caín al confrontamiento que Natán tuvo con David. Obviamente Natán fue enviado por parte de Dios, pero Natán no pudo quitarse esa parte humana al confrontar a David. Perdón.
Dice en un segundo libro de Samuel, capítulo número 12, a partir del versículo número 1, y vamos a leer. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, y comienza con una historia muy bella, pero muy triste. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su sueño, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. O sea, fíjate cómo Natán llega y le cuenta esta historia como triste, como para mover las fibras de David. Y David reacciona humanamente, le dice, y se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Le dijo: Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí viene este revés, esta cachetada con guante blanco que Natán le da a David, y le contesta muy humanamente. Entonces dijo Natán a David: tú eres así, tú eres aquel hombre. Fíjate qué fuerte. Y antes de continuar con la historia, quiero que notemos lo que te decía ahorita, la diferencia entre el amor, la misericordia y la ternura hasta cierto punto con la que Dios se dirigió a Eva, a Adán y a Caín, y la dureza con la que Natán se está dirigiendo a David, porque pues ya viene aquí la intervención humana, ¿no? Y es diferente. O sea, fíjate cómo Natán cuenta esta historia tan tierna y hace que David se enoje, que David se moleste, y entonces Natán le dice: pues tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, dice el versículo 7 a la mitad. Dice: Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste de espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Wow! Yo no sé si esa fue la indicación que Dios le dio a Natán. No sé si Natán no dejó que David hablara, si David simplemente agachó la cabeza y no dijo nada. Pero fíjate cómo vamos a dejar por un lado el castigo que Natán le está narrando a David que va a pasar. Pero fíjate cómo responde. Entonces dijo David, versículo 13: pequé contra Jehová. Esta respuesta es la que hace la diferencia entre Eva, entre Adán y Caín y David. Esto es tener un corazón conforme a Dios, un corazón dispuesto a aceptar el pecado que cometimos. ¡Wow! Esto de verdad, cuando en algún momento, hace no mucho, tuve la oportunidad de compartirlo con la congregación, una historia un poco más grande acerca de lo que te estoy platicando, precisamente de David. Cómo este varón, este rey, este señor que había sido bendecido grandemente por Dios, que tenía todo en su poder, aún así decidió seguir su instinto humano y carnal y deshonrar el nombre de Dios. Y a pesar de que un profeta utilizado por Dios está viniendo a decir todo lo que va a acontecer por su pecado, David tiene la humildad de aceptar que pecó en contra de Dios. Y esto es de lo que yo te estaba hablando. Nosotros somos hechos reyes y sacerdotes por medio de Jesús. Y yo sé que a veces se toma muy a la ligera esto de que somos reyes y sacerdotes, y es algo que me costó mucho trabajo entender. Pero sin embargo, esta oportunidad de ser rey y sacerdote debe de nacer de la humildad, de entender que todo lo que nosotros tenemos no lo merecemos en lo absoluto, se lo debemos a nuestro Señor Jesús. Y como se lo debemos a nuestro Señor Jesús, lo mínimo que tenemos que hacer es responder con una honestidad real, natural, que venga desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora,
yo sé que no es fácil, porque a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de pecar demasiado. He cometido multitud de pecados. Algunos pecados llegaron a influir en mi esposa, a causar un daño en mi familia, en mi esposa. Y obviamente cuando yo me acercaba con Dios, yo le decía, Señor, perdóname, de verdad, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, o viví en pecado durante mucho tiempo, y cuando Dios me confrontó, yo sentí el perdón de Dios, sentí la dirección de Dios. Y llegó un punto, y aquí te va esta parte bien interesante, llegó un punto donde mi esposa me confrontó con el pecado y me dijo, ¿qué está pasando? Y yo le había prometido a Dios que si mi esposa me preguntaba qué estaba pasando, yo tenía que hablar con ella y decirle, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta circunstancia, yo tomé esta decisión, tuve esta acción, y tengo que decírtelo, hermano, hermana, fue tremendamente vergonzoso y difícil, pero es mi esposa, y mi esposa tenía que saber la verdad, acompañarme en este proceso tan complicado que yo estaba pasando cuando Cristo me trajo otra vez a sus pies, y venir y decir, oye, me equivoqué de esta manera, cometí este acto, así, híjole, fue algo muy complicado. Ahora, no te estoy diciendo, definitivamente creo que en ciertos puntos cuando he tenido la oportunidad de platicar con matrimonios o con algunas personas que se dedican también a hablar de la palabra de Dios, coincidimos en que en muchas ocasiones no se trata de ir predicándole a todo mundo y platicándole nuestro pasado pecaminoso, porque mucha gente probablemente se enfadaría o se molestaría o se entristecería y terminarían alejándose de la fe. Pero en este caso que yo te estoy hablando específico, Dios trató con mi vida y era algo importante que yo le tenía que decir a mi esposa. Entonces, yo creo que esto es lo que está buscando Dios, un corazón honesto y real que esté dispuesto a abrirse ante la verdad, ante la luz que nuestro Señor Jesús trae a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esta es la diferencia enorme. Ahora, obviamente, David, fíjate, y esto es lo que yo te hablaba, lo que te decía hace un momentito, de que yo no sabía, yo no sé más bien si Eva, Caín, Adán hubieran confesado su pecado, si las consecuencias que vivieron y que hoy vivimos hasta el día de hoy hubieran sido diferentes. Y es precisamente por eso. Dice el versículo número 12, 13, no. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. Fíjate qué tremendo. Natán había venido a advertirle que iba a haber un castigo fuerte y que probablemente él iba a morir, que iba a ser exhibido por su pecado, pero en ese preciso momento Dios tiene misericordia de David, y eso es algo que vivimos todos los días. La misericordia de Dios es algo tan grande, es algo tan hermoso, es algo tan incomprensible, humanamente incomprensible, pero que sin embargo ahí está. Tenemos la palabra de Dios que nos promete que todas las mañanas, cada mañana su misericordia es nueva. Entonces no perdamos esta oportunidad tan grande de acercarnos con Dios y confesar nuestro pecado, de reconocer nuestra débil carne, nuestro débil espiritualismo y decir, Señor, ayúdame. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a vivir este tiempo? Hay muchas personas que han utilizado esta frase conmigo. De hecho, prefiero omitirla, pero normalmente cuando empezamos a crecer en la fe, el enemigo empieza a traer a nuestra mente mucho pecado, a recordarnos quiénes fuimos. Mira, me acabo de acordar que cuando yo tenía 14, 15 años yo dije esta mentira o hice tal acción grave y híjole, no me acordaba. No te dejes caer ante estos recuerdos que vienen por el enemigo. Al contrario, utilízalos para acercarte a Dios. Mira, Señor, yo sé que tu palabra dice que en el momento en el que yo te reconozco y como mi Señor y Salvador y comienzo a vivir en esta vida y me arrepiento genuinamente, Señor, mis pecados todos son perdonados. Pero hoy me acabo de acordar de estas circunstancias, Señor, y quiero pedirte perdón. Perdóname porque me acordé de esto, Señor. Perdóname porque me alejé, porque mentí, porque hice esta circunstancia. Entonces, el pecado no tiene por qué detener esta relación tan grande con Dios. El haber pecado, corrijo esa frase, el haber pecado no tiene por qué alejarnos, ni por qué adelgazar esta relación que tenemos con Dios, sino todo lo contrario, acercarnos más a Él y necesitar más de Él, reconocer que necesitamos más de Él para seguir creciendo. Ya me voy a callar, ya duró mucho este capítulo, seguimos avanzando, espero que tengas un excelente día y mañana nos vemos con más.